Fíjense, en el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado, se va a dar en dos situaciones, ¿no? Algunos autores esta parte lo hacen indistintamente, pero yo he visto que para que no tengamos una confusión y además una aclaración plena, lo hemos dividido en dos, ¿ya? Hay un movimiento rectilíneo, pero vertical. Nosotros hemos hecho los problemas que hemos tratado, hemos hecho de manera horizontal, ¿no? Ahora vertical, porque posteriormente vamos a ver un movimiento en dos dimensiones, y el movimiento en dos dimensiones, para no trasladarlo a la forma vectorial, vamos a estudiarlo en dos direcciones, ¿no? En forma horizontal y en forma vertical. En el movimiento del rectilíneo vertical trata de lo siguiente. Dice, en este caso el tratamiento se efectúa en el eje Y, ¿no? Hablamos siempre de los ejes. Y como en este movimiento interviene la gravedad, ¿no? La gravedad, porque obviamente va a haber un movimiento de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Luego esta gravedad va a actuar o permitirá la aceleración de los objetos, ¿no? Obviamente cuando un objeto cae, entonces esa aceleración que adquiere ese objeto al caer está determinada por la fuerza de atracción que tiene la Tierra con los cuerpos que están en su superficie. Entonces, esa gravedad es para nosotros nuestra aceleración, ¿no? Esa gravedad es nuestra aceleración. Pero como es un movimiento rectilíneo vertical, porque en algún momento va a subir de abajo hacia arriba y otro va a caer de arriba hacia abajo, entonces esto se traduce en el análisis de dos casos, ¿ya? Como les decía, algunos autores lo hacen como un análisis de un solo caso, pero nosotros lo vamos a ver, digamos, como dos casos, ¿ya? Entonces son movimientos verticales, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? En el primer caso vamos a considerar la caída libre, ¿ya? Caída libre en el sentido de que hay objetos que se van a mover de arriba hacia abajo. Entonces dice, se debe a que todo objeto está sujeto a la atracción que la Tierra ejerce sobre este objeto, ¿no? La Tierra ejerce una atracción natural cuando un objeto cae, ¿no? Además, a medida que un objeto va cayendo, esta adquiere una rapidez, ¿no?, mayor cuanto se acerca más a la Tierra. Luego se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, esta aceleración de la gravedad, que se denota con G, entonces se usan algunos autores usan así, ¿no? Nosotros vamos a utilizar 9.8, ¿ya? Entonces, con mayor precisión, si alguien lo utiliza, no hay problema, no va a haber mucha variación. Entonces, de manera universal se conoce que la gravedad es 9,81 por metros por segundo al cuadrado. Es una fuerza, es un valor que denota la aceleración que estamos manejando en las formulitas que ya hemos visto, ¿no? Perdón. Entonces, esta gravedad, fíjense, hay otra gravedad, otro valor que de la gravedad que algunos autores usan y lo usan como 10. Este valor lo usan un tanto, digamos, para manipulación de una mayor comodidad, pero también los físicos que han estudiado esta parte dicen que esta aceleración es más cerca de la Tierra, más veloz, digamos, por decirlo, ¿no? Esta es, digamos, una aceleración, una gravedad promedio, que se da, digamos, a cierta distancia de la superficie terrestre. En cambio, esta es más cerca de la Tierra. Su diferencia, obviamente, aquí hay de dos decimales, pero en los casos en que cuando se resuelven problemas,
no le genera, digamos, una inconveniencia que pueda ser llamativa, digamos, que nos llame la atención, ¿no? Nosotros vamos a usar este, ¿ya? No vamos a usar este. Entonces, aquí, fíjense, como dice caída libre, aquí tengo un objeto. Y en esta parte, este objeto, al dejarlo caer, tiene una velocidad inicial, ¿no? Entonces va a tener una rapidez inicial, digamos, que le llamamos V sub 0. Cuando este objeto cae y es atraído por la superficie, esta es la superficie, que es este, entonces llega a impactar en el piso, ¿no? Llega a impactar, y en ese momento le llamamos velocidad final, pero su movimiento es rectilíneo nuevamente, ¿no? Pues tiene una velocidad inicial, una velocidad final. Y ahora, como el recorrido es en forma vertical, entonces la variable que manejábamos en los anteriores problemas, ¿verdad? En los movimientos rectilíneos, cuando manejábamos estas rectas, entonces aquí manejamos, digamos, un punto de referencia, pero decimos, has recorrido una distancia inicial y recorre, digamos, una distancia final, ¿no? Lo hacemos en términos de que está participando el eje X, digamos, ¿no? Pero cuando ya es vertical, ya nuestra variable cambia. Entonces la manejamos con la letra Y, ¿no? Para no perder de vista, digamos, las notaciones funcionales que se manejan en todo ámbito, ¿no? Que es nuestro estudio. Y ese ámbito tiene que ver con cálculo, con otras áreas donde manejamos, aunque en algunos casos por contextos cambiamos esta situación, pero no quiere decir que sea diferente, ¿ya? Y entonces por eso se maneja la variable Y. Entonces aquí se está manejando, por ejemplo, un Y sub 0, como por decir, digamos, es una parte inicial, digamos. Y esta es una parte final, ¿no? Como aquí manejamos, ¿no? Un X sub 0, un Y sub 0, un Y. Entonces, cuando en caída libre va cayendo esto, entonces esto también va a recorrer una distancia, como hemos explicado, y también va a generar esa caída un tiempo. Es este tiempo t que le llama. Además, hemos dicho que como actúa la gravedad, entonces actúa una aceleración. Y esa aceleración justamente es la gravedad. En todo caso, si se trata de un movimiento acelerado por condición de la gravedad, entonces debe adecuar a las fórmulas que hemos estudiado en el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, como actúa la gravedad, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado intervienen estas formulitas, ¿no? A diferencia de la anterior, en vez de la aceleración, ahora ya colocamos la gravedad, ¿no? Porque nuestro formulita, digamos, en el carácter horizontal, decía velocidad final es igual a velocidad inicial y decía más aceleración por tiempo, ¿no? Esta era nuestra formulita en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero en este caso, tratándose del eje Y, entonces, como es caída, pues interviene la gravedad, entonces en vez de aceleración colocamos gravedad. Ahí estoy haciendo una reiteración, ¿no? Entonces, esas tres formulitas son exactamente las mismas que hemos estudiado más antes. Solamente que en todo lo que se vea X, aquí era X más antes, hemos cambiado por Y, ¿no? Porque es un movimiento rectilíneo. En forma vertical, así es, ¿no? Entonces, ahí fíjense, esta formulita ha cambiado de forma, la que hemos estudiado hace un momento, ¿no? Decíamos X es igual a X sub 0, pues colocábamos más velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Y sé que estoy copiando lo mismo prácticamente, ¿no? Yo diría más un medio. Esta fórmula se emplea bastante, por si acaso, en la solución de problemas. Aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso tiene el carácter cuando se mueve en el eje X, digamos, ¿no? Como este es vertical, entonces esto sí. No voy a hacer mayores diferencias porque estas tres fórmulas ya las hemos empleado, ¿no? Hay un segundo caso, que es el tiro vertical. Y el tiro vertical, como su nombre lo indica, entonces es el lanzamiento de objetos desde una
una parte inicial, que sería, digamos, esta. Desde aquí lanzamos un objeto hacia arriba, ¿no? Y adquiere una altura, ¿no? A ver, veremos aquí antes de hacer la aclaración. Giro vertical. Se debe, dice, a que un agente externo ejerce una fuerza que bota, dice, en forma vertical un objeto, lanza, ¿no? En este caso, siendo que el objeto va subiendo, esta es menos rápida, ¿no? A diferencia de la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué es menos rápida? Porque la gravedad no lo permite. Porque la gravedad, que es la atracción de esa fuerza, de los objetos que están en la superficie, les atrae. Pues cuando lanzamos nosotros un objeto hacia arriba, entonces este va decreciendo su velocidad, si quieren, su rapidez, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que nuestro lanzamiento, ya sea por nosotros o por otro agente externo, va a llegar a un punto en que va a detenerse, ¿no? Entonces, ¿qué va a empezar? Va a empezar a caer, ¿no? Entonces, dice, en este caso, siendo que el objeto va subiendo, esta es menos rápida cada vez que sube. Luego, este tratamiento también es MRU. Obviamente, porque la gravedad interviene nuevamente, ¿no? Entonces, fíjense, a diferencia del anterior, aquí la gravedad, cuando era caída libre, consideramos positivo porque a la gravedad nadie le impedía que, digamos, que el objeto caiga. Simplemente era la atracción o la aceleración con la que el objeto caía. Y en ese caso consideramos positivo. Por eso es que en las formulitas que hemos trabajado en la parte de caída libre no han cambiado sus signos, ¿no? En cambio, en esta va a cambiar. Fíjense, se lanza un objeto, entonces haciendo el análisis, ahora mi velocidad inicial sería en el punto de partida, esta sería la velocidad final, actuaría una posición inicial, ¿no? Pero generalmente esta posición inicial coincide a veces con este origen, por eso el dibujo así. Pues, pero cuando digamos, si aquí dibujaremos, que digamos alguien lanza un objeto y podemos dibujar una personita, ¿no? Digamos, dibujamos una personita, podemos caracterizar incluso su estatura de esta persona, ¿no? Entonces, de tal manera que al lanzar, entonces, pero es a partir de una posición 18, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso puede ocurrir en el caso del lanzamiento. Pero en forma general, sí, el lanzamiento desde un punto que corresponde en este caso a la parte baja, digamos, ¿no? A la parte inicial, de origen. Entonces lanzamos el objeto. Entonces, ¿qué interviene? Una posición inicial, una posición final, también demora un tiempo, también interviene una velocidad inicial y llega a una velocidad final. En este caso del tiro vertical, cuando este objeto va subiendo, llega a su máximo nivel, a su máxima altura, entonces la velocidad final en este caso, por ejemplo, vale 0, ¿no? A diferencia de aquel, en este caso, por ejemplo, como se dejaba caer, este valía 0. No se coloca porque en los problemas planteados puede ser que alguien diga, se lanza desde la altura de un edificio, un objeto se lanza, pero hacia abajo. Entonces ya la velocidad inicial puede cambiar, ¿no? Entonces, ahora aquí obviamente posiblemente no, porque cuando sube el objeto necesariamente se va a parar. Y entonces aquí, por ejemplo, la velocidad final vale 0, ¿no? Aquí esta velocidad inicial ya no va a valer 0. Porque para que suba el objeto tiene que tener un valor, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo lo realiza? En un tiempo t, ¿no? ¿Y qué cosas recoge? Una altura. Y esa altura generalmente es esta y, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando este objeto va subiendo y dice que es menos rápido, entonces, ¿qué está pasando para que este objeto no suba? Está interviniendo una aceleración retardada. Y esa aceleración retardada se refiere a la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos, que se llama gravedad, ¿no? Entonces, en esta gravedad, como va subiendo y va jalándose bajo esa fuerza, entonces nuestra gravedad se vuelve negativa, porque va a desacelerar. Si el término se puede expresar así, ¿no? Entonces, de la misma manera, fíjense, es un movimiento
rectilíneo, hay aceleración, en este caso negativa, y hay una distancia, entonces se adecua a un MLU, a un MLU, ¿no? Y en el movimiento de tiro uniformemente acelerado intervienen estas fórmulas. ¿Cuál es la diferencia con aquellos? Son las mismas, pero como hay una desaceleración, ya les cambiamos de signo, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, por favor, se puede emplear esto mismo, pero cuando hacemos los reemplazos para la gravedad, si aquí la colocan negativo, digamos en esta parte que estoy señalando, digamos, le colocarían aquí con G negativo, eso quiere decir que no estamos empleando esto, ¿no? En realidad lo estamos colocando menos, que sería lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la parte de lo que es la caída libre y el tiro vertical. Dice así, eso tiene que ver con caída libre y aquel que vamos a hacer es con tiro vertical, ¿ya? Entonces, fíjense, dice, de lo alto de un edificio se deja caer, dice, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar ahí, entonces caída libre, obviamente, ¿no? Se deja caer, dice, ¿no? Entonces, obviamente que está en el tema de caída libre. Que llega al piso, dice, en 2 segundos, al piso se supone del camino, ¿no? Luego dice, calcule la altura del edificio y la velocidad con que llega a impactar en el piso. Aquí ya me he anticipado, fíjense, para caída libre son estas formulitas, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Perdón, aquí hay un error. Este es 100, ¿no? Sí está bien el error, ¿ya? Entonces, esas formulitas hay que tomarlo muy en cuenta, por favor. Entonces, como decíamos, ¿no? Este problema es bastante sencillo, pero de todas maneras, a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Entonces, primero hay que leer bien el problema, ¿no? De un edificio se deja caer un objeto que llega al piso, ¿no? Pues la imaginación en este ejemplo es bastante simple, pero podemos imaginar lo siguiente, fíjense, podemos hacernos una gráfica de esta naturaleza, ¿no? Y siempre vamos a pensar en un eje Y, como es caída vertical, entonces este es nuestro eje Y, ¿no? Ese es nuestro eje Y. Entonces vamos a pensar como que hay un edificio, ¿no? No vamos a dibujar el edificio, pero que ese objeto se deja caer desde esa altura, ese objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este objeto va a caer, ¿no? Y va a impactar en el piso, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tiene una velocidad inicial, y en este caso ya podemos colocar este 0. Y aquí tiene una velocidad final cuando impacta en el piso, ¿no? Entonces, aquí lo que está interviniendo es un tiempo de caída, ¿no? Un tiempo, T. Entonces, más o menos pensando en esto, ¿no? Una velocidad inicial, una velocidad final, un tiempo. El Y sub 0 estaría aquí, ¿no? Y la altura sería Y, ¿no? Está interviniendo la variable Y hasta Y sub 0. El Y sub 0 sería 0 cuando llega a este punto, y el Y es la altura cuando este objeto cae y llega al piso. Pero como se trata de un edificio, si alguien más o menos hace un esfuerzo en graficar digamos, ese es nuestro edificio, ¿no? Pero estamos trasladándolo, obviamente, a los ejes, ¿no? Ese es nuestro edificio, digamos, ¿no? Pues se ha dejado caer ese objeto desde esa altura. Entonces, como se podrá observar, está interviniendo la altura del edificio, que en este caso sería Y, está interviniendo una velocidad inicial, está interviniendo la velocidad final, un tiempo con el cual llega a impactar, y además estamos también conscientes de que hay una gravedad, en este caso, como es caída libre, positiva, ¿no? Es decir, vamos a emplear estas fórmulas. Esta gravedad de manera automática le está jalando hacia abajo. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Ahora nos vamos a trasladar al problema. Entonces dice, calcule la altura del edificio. Entonces nosotros anotaríamos nuestros datitos
Y sería así, ¿no? De lo alto de un edificio, entonces sería Y, en nuestro caso, bajo nuestro bosquejo y análisis, ¿no? Pero eso es justamente que tendríamos que averiguar, ¿no? La altura del edificio. Este Y sub 0, en las fórmulas que se anota, en nuestro caso, ha llegado a impactar al piso, entonces el Y sub 0 vale 0 para nuestro caso. En este ejemplo en particular. Porque puede ser que alguien, digamos, diga en problemas, digamos, de la práctica, diga, se deja caer una llave, como decía, pero con unos problemas del piso de un departamento, digamos, y aquí una persona los recibe, digamos. ¿A qué altura los recibe, digamos? Podemos pensar, ¿no? ¿Qué distancia se consideró? Si la persona mide una cierta estatura, digamos, ¿no? Entonces, este Y sub 0 puede trasladarse más así. Pero en nuestro caso, como impacta en el piso, vale 0, por si acaso, ¿ya? Entonces, este sería nuestro Y que vamos a calcular. Entonces, como se puede observar, aquí el Y sub 0, como les decía, vale 0. Posiblemente en alguna consideración no tenga mucha relevancia. En la velocidad inicial como se deja caer del reposo, vale 0. Aquí si quieren es el reposo. Y la velocidad final sería otro dato a averiguar, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y bueno, claro, y nuestro tiempo que vale 2 segundos, ¿no? Entonces observen, ahí tengo todos los datos. Entonces, ¿qué fórmula emplearé? A ver, ustedes participen, por favor. Tengo 1, 2, 3 formulitas. Vamos a pensar, bueno, así, bueno, estos problemas vienen así de manera inextensa, entonces vamos a pensar en el inciso A y aquí vamos a pensar en el inciso B. En el caso del inciso A hay que calcular la altura. ¿Qué formulita emplearíamos? ¿La 1, la 2 o la 3? Me refiero a estas, ¿ya? ¿Cuál emplearíamos? Con esos datos. Primero sería la fórmula 1 para encontrar la velocidad final. Ya, esta, ¿no? ¿Por qué sería, no? Porque aquí, bueno, en esta es la velocidad final. Tú te estás trasladando al inciso B, ¿no? Inciso Sí. B. Entonces, tenemos la gravedad, tenemos tiempo, entonces, claro, bueno, vamos a ver al inciso B. Fíjense, en el caso del inciso B, dice la velocidad final, pero empleando la formulita esta, ¿no? Y consideramos positivo, ¿no? Porque es caída libre. Nuestra velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, en este caso vale 0, entonces la gravedad, que sería 9,8, esto vamos a tomar siempre ya. Y por el tiempo sería 2. Y nuestra velocidad final, entonces, nos da 2 por 8, 16, 19, ¿no? 19,6. Estamos tratando de una velocidad de metros sobre segundo, siempre en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, no va a ser mayor relevancia. Esta es nuestra respuesta del caso del inciso B. En el caso del inciso A, ¿cuál sería? La fórmula 2. La fórmula 2. Esta, ¿no? Entonces anotaremos que igual a Y sub 0 más B sub 0 T, más solamente para recordar, ¿no? Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esta es nuestra incógnita, altura del edificio, ¿no? Entonces, este va a ser Y igual, Y sub 0 como ya impactado, entonces vale 0. Aquí así lo pondremos. La velocidad del reposo vale 0. Entonces, esto es un medio de 9,8 por tiempo al cuadrado, ¿no? 2, el tiempo es 2 al cuadrado. Y en este caso, este es 2 por 2, ¿no? Con este 2 se anula, 2 por 9,8. Y este es, bueno, este es con una coincidencia simplemente, ¿no? Que había sido el mismo. Y entonces, como este es ya una distancia, entonces esto es X, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede observar que en la práctica, aplicar este tipo de formulitas no es nada complicado, ¿no? Eso en cuanto, digamos, a esta primera parte, ¿ya? No sé, de alguna forma esquemática,
Entonces, para el tiro vertical, estos se van a convertir en menos, ¿no? Este y este. Porque la gravedad es donde va a cambiar, ¿no? Pero van a cambiar simplemente sus signos. Un objeto se lanza hacia arriba, con una rapidez de 18 metros cuadrados, ¿no? Entonces, fíjense, solución. Entonces dice, se lanza hacia arriba. Entonces, nos vamos a dibujar el eje. Pues ahí, digamos, este es nuestro eje Y, ¿no? Un objeto se lanza hacia arriba, dice, ¿no? Pero no especifica desde una cierta altura. Entonces, cuando no especifica, se supone que este objeto se está lanzando desde aquí, digamos, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a considerar dos cosas, ¿ya? Cuando se lanza este objeto, empieza a subir este objeto, y va a llegar a una altura, ¿no? Así lo vamos a colocar. Ahí va a llegar ese objeto, ¿ya? Cuando se trata de tiro vertical, entonces a esto le vamos a llamar un tiempo con el que ha subido. Pero este objeto no va a permanecer ahí, ¿ya? Este objeto, después de este proceso de haber subido, va a continuar un movimiento. Y ese movimiento va a ser el de volver a bajar, ¿no es cierto? Bueno, lo estoy colocando con línea segmentada verde para analizar su caída más. Pero nos vamos a, obviamente, quedar en la parte de lo que es el lanzamiento vertical, ¿no? Entonces dice, aquí hay una velocidad inicial, ¿no? Ahora, esta velocidad inicial, fíjense, se lanza, dice, ¿no? En este caso vale 18 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial ahora es la que tiene un valor, ¿no? Cuando llega este objeto a esta parte, esta es su velocidad final. Obviamente ustedes se darán cuenta que cuando llega el objeto antes de caer, su velocidad en ese punto máximo vale 0, obviamente, ¿no? Entonces, nuevamente estamos en los movimientos de equilibrio. Entonces, podemos calcular la altura a la que ha llegado el objeto, partiendo obviamente desde una posición inicial en este caso, porque puede ser que alguien diga en un problema, ¿no? Se dispara un cañón que tiene una altura, qué sé yo, ¿no? O se puede, digamos, alguien puede decir, digamos, qué sé yo, se lanza un cohete desde una plataforma de cierta altura. Entonces, podemos darle incluso una longitud a esa plataforma. Entonces, este Y sub 0 puede subir más arriba, si quiere decir, ¿no? Entonces, pero en este caso, como simplemente especifica que se lanza un objeto hacia arriba, asumimos idealmente que parte desde esta parte baja, digamos, ¿no? Sube el objeto. Entonces, aquí lo que va a pasar es que al subir va a tener un tiempo, ¿no? Incluso en este tiempo que estamos viendo, vamos a caracterizarle incluso posteriormente como un tiempo de subida. Porque cuando el objeto empiece a caer, le vamos a llamar tiempo de bajada. Y eso nos va a servir para poder estudiar el movimiento bidimensional en 2 dimensiones cuando hay tiro parabólico, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir. Entonces, fíjense, hay un tiempo de subida, existe una posición inicial, una posición final, una velocidad inicial, una velocidad final. Pero también, fíjense, va a actuar la gravedad, ¿no? Pero claro, obviamente la gravedad la va a resistir y entonces no le va a dejar que se aleje, digamos, ¿no? Por eso es que su velocidad va disminuyendo de 18 metros que, según los que ha sido lanzado hasta llegar a una velocidad final que sea 0, porque en esta parte se detiene, digamos. Ya, entonces vamos a analizar la parte de subida. Luego voy a hacer una referencia a la caída libre, ¿ya? Entonces, fíjense, dice en el inciso A, bueno, anotaremos antes nuestros datos. Entonces, nuevamente hemos hecho una lectura del problema. Bueno, acá no hemos anotado, ¿no? Bueno, hemos hecho una lectura y un bosquejo. Entonces, aquí decimos nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Entonces, hay una velocidad inicial. Es 18 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo? Fíjense, hay una velocidad final que cuando va a llegar a su punto máximo va a ser
Entonces, hay una gravedad que está interviniendo. Bueno, ya lo hemos colocado. Hay un tiempo por el cual está subiendo. No sé si está en el problema. Ahí está ese tiempo. Bueno, acá, ¿no? La altura máxima, dicen, ¿no? La altura máxima sería Y. Eso nos está preguntando el inciso A. En el inciso B, fíjense, bueno, en este caso, como no es muy complicado, vamos a hacer casi todo junto. Tiempo de subida, el tiempo de vuelo total del objeto. Este ya tiene que ver con caída libre más, ¿no? Es con la caída más, ¿no? Cuando el objeto cae. Y la rapidez, esto también tiene que ver con la caída ya. Pero en el tiro vertical solamente es el inciso A y el inciso B. Entonces, nos vamos a la resolución del inciso A. En el inciso A me pide la altura máxima que alcanza el objeto, es decir, este, ¿no? ¿Ya? ¿Qué fórmula se emplearía? Pero de estas tres, pero con signo negativo ahora vamos a conseguir. ¿Cuál se emplearía? A ver, ¿alguien quiere intervenir? Para el caso del inciso A, altura máxima. La 2 sin G. La 2, a ver. Vamos La a... tercera en G. ¿Cuál? La tercera, Inge. Tercera. La tercera, ya. A ver, no vamos a... yo creo que también su compañero sí ha dicho esto. Tal vez si algo lo ha visto por ahí puedes reemplazar, ¿no? Creo que no se podría porque el tiempo no tenemos, ¿no? En el caso del 2, que su compañero que nos ha antecedido. Me parece que esta sería la más adecuada, ¿no? En el caso del inciso A, entonces diríamos, solamente para efectos de paso, velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad. Bueno, en este caso sería menos, ¿no? Porque está subiendo, ¿no? No es gravedad por la altura que alcanza. Entonces, aquí reemplazamos velocidad final. Ya tenemos, entonces esto vale 0, así lo hagamos. 0 vale, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 0 igual a velocidad inicial, pero eso vale 18 metros por segundo, ¿no? Las unidades, como ustedes ya se han dado cuenta, se pueden colocar, pero cuando se maneja en un solo sistema, y si digamos en el problema hubiera, digamos, una notación donde no nos convenga, haríamos la conversión correspondiente. Pero nosotros no estamos en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se maneja en un mismo sistema de unidades no hay necesidad de reemplazar. Por si acaso, ¿ya? Entonces, luego aquí dice velocidad inicial al cuadrado, entonces 18 al cuadrado, menos 2 veces la gravedad, pero la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y este Y que es mi incógnita. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta altura máxima que estoy tratando de investigar es igual a esto. Entonces, este pasa a multiplicar, pues este va a ser 2 por 9,8, Y, esto le he pasado al otro lado, y aquí se quedaría con 18 al cuadrado, ¿no? Despejo este Y, entonces va a ser 18 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Listo, ¿ya? Entonces, a ver ese valorcito, ¿pueden sacarlo, jóvenes? 16,53. Gracias. Ya, entonces, como esto es distancia, entonces esto es metros, ¿no? Ya, entonces, ahí está nuestra respuesta del inciso A. En el caso del inciso B, dice, calculen que el tiempo que alcanza esa altura máxima. Entonces, ¿cuál se empleará en ese caso? En el inciso B. Hay que calcular el tiempo, ¿no? En el inciso B, no sé si se observa, ahí dice calcule el tiempo, dice, que alcanza la altura máxima. El 1, Inge. El 1, a ver, vamos a hacer casos, compañero. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿no? Ya. Tenemos velocidad final que vale 0. Y velocidad inicial, y tenemos el tiempo que vamos a calcular, tenemos la gravedad, ¿correcto? Entonces, esto será 0 igual a velocidad inicial, que sería 18, más 9,8 por tiempo, ¿no? El tiempo estamos calculando, ¿correcto? Entonces, bueno, perdón, aquí es. Entonces lo despejamos.
Y ahí me lo van a calcular ya. T es igual a 18 sobre 9,8. 1.84. Gracias. Entonces ahí es segundos, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta en el caso del inciso B. Ahora fíjense, allá dice, y eso quería, es la parte teórica, no les he explicado, pero dice allá, se puede observar, creo ahí, en el inciso C, dice el tiempo de vuelo total del objeto, ¿no? Está considerando la caída libre también. Nosotros aquí, cuando hemos hecho nuestra gráfica, este es nuestro tiempo, pero le hemos llamado T y hemos calculado, ¿no es cierto?, que sería este. Pero este tiempo le podemos llamar tiempo de subida, ¿no? Ahora, considerando la caída más, este sería el tiempo de bajada, ¿no? Ahora, en nuestra teoría, el tiempo de vuelo total del punto que ha partido hasta que ha llegado a ese mismo punto, es en realidad el tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Eso no nos faltaba en la teoría. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Es decir, el tiempo de vuelo total, como me pide ahí. Entonces, el tiempo de vuelo total, entonces va a ser tiempo de subida más tiempo de bajada. Como son los mismos, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como son iguales, entonces 2 veces el tiempo de subida. Bastante simple, ¿no? Entonces es como duplicar. Entonces si allá me preguntan el tiempo de vuelo total, el tiempo de vuelo total será 2 por el tiempo de subida, pero este es el tiempo de subida, ¿no? Que es 1,84. Y ese tiempo de vuelo total entonces va a ser igual. 3.68. Gracias. Entonces ahí está, 368 segundos. Esa sería nuestra respuesta en el caso del inciso C, ¿no? En el caso del inciso D es aún más teórico, fíjense. En esta parte, podemos considerar, dice, hay la rapidez cuando llega al piso. Cuando parte y hace esa trayectoria, llega a la cima y empieza a caer y llega al piso, podemos distinguir dos cosas, fíjense. Este sería una velocidad de partida, ¿ya? Y a este punto le colocaríamos una velocidad de llegada, ¿ya? En nuestro caso del inciso D, diremos lo siguiente, como forma teórica. En el caso del inciso D, la velocidad de partida es la misma que la velocidad de llegada, ¿ya? Obviamente estas aseveraciones hay que hacer un cierto desarrollo teórico, pero nosotros lo vamos a tomar así, ¿ya? Siempre ocurre eso, que la velocidad de partida es la misma que la velocidad de llegada. Entonces vamos a aseverar esta situación. Entonces cuando me dice la rapidez con que llega al piso, entonces le voy a colocar la velocidad de llegada, ¿ya? Como es la misma y la velocidad de partida era 18 metros por segundo cuadrado, entonces la velocidad de llegada es 18 metros. Y nuestra respuesta claramente, en ese caso, pues será esta, ¿no? La que hemos estudiado.